¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe en Saber para Decidir, Proceso Electoral 2011. Este es nuestro segundo programa de una serie que estaremos llevando a ustedes por los comicios que se realizarán en el Estado de México el 3 de julio. Los temas de hoy: el proceso electoral, por supuesto, la participación ciudadana, la cultura política, rendición de cuentas y las plataformas electorales. No, la verdad no, porque no las han dado a conocer todavía, al menos que yo sepa. No me interesa la política, perdón, disculpe. Pues no hay mucha divulgación, como debe de ser. Pues no sé, falta de información, de interés. Ay, soy muy apática ya ante la política. Se me hacen corruptos, no hay a quien irle. Es por eso. Pues no sé, a lo mejor lo tapa, ¿no? No sé, para que no sé, bueno, yo al menos no lo sé. O a lo mejor las personas de nivel más alto a lo mejor sí saben, ¿no? Porque no las he buscado todavía. De hecho, no sé si ya estén. Y me da mucho gusto recibir en este programa a Policarpo Montes de Oca Vázquez. Él es consejero del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido, consejero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alicia, gracias a ti por invitarnos. También se encuentra en este programa Francisco Abundis, él es director asociado de Parametría. Francisco, bienvenido. Gracias por la invitación. Empezaría yo por dar respuesta a algunas de las inquietudes que acabamos de ver del público, de los ciudadanos, de los votantes que dicen: yo no conozco las plataformas electorales, y otros dicen: a mí la política, disculpe usted, no me gusta, no me interesa. Consejero, ¿qué decir a estas personas que pues en algún momento tendrán que emitir su voto, pero su voto informado? ¿Cómo le hacen? Sí, claro, consideremos, Elisa, primero que apenas el lunes pasado arrancan las campañas, y es a partir de este momento que los partidos políticos y las coaliciones pueden difundir sus plataformas electorales. ¿Y cómo encontrar esas plataformas electorales una vez que ya están en este proceso y que ya arrancaron las campañas de los candidatos? Bueno, primero a través de los propios partidos políticos, de las propios programas que cada partido establezca, cada coalición, pero nosotros como instituto tenemos esto ya en nuestro correo, y pueden ingresar a él a través de www.ien.org.mx. En esta página de internet podemos encontrar plataformas de cada uno de los contendientes y de los partidos y coaliciones. Así es. ¿Cómo le llaman a las coaliciones, a las plataformas electorales, las coaliciones y los partidos? El PAN les llama acciones, y la coalición Unidos Podemos Más le llama pactos, y la coalición Unidos por Ti le llama reto social. Tenemos retos, tenemos pactos, tenemos acciones, y la difusión es muy importante, Francisco. Entiendo que también el contacto con los votantes va a ser indispensable, además con las nuevas reglas del juego electoral. ¿Cómo poder lograr llegar a estos puntos clave y ya muy concretos? Involucrar al ciudadano para conocer. Bueno, está la página de internet que nos acaba de comentar el consejero, pero la gente pues, muchas veces no lo hace. Claro, ahora yo creo que es muy interesante lo que refleja el sondeo, Elisa, porque la gente en general sabe más de lo que cree. Es decir, tiene mucho más conocimiento no solo de las plataformas, sino hoy día pues con candidatos que tienen niveles de conocimiento de casi 70%, ¿no? Como puede ser el caso de Rubiel Ávila, tal vez no de los otros dos candidatos, pero aún así van para arriba y es parte del proceso de la campaña. Y en sí mismo el currículum de un candidato hoy día se está convirtiendo, no en una plataforma, pero en una especie de mensaje, ¿no? Y que tiene que ser consistente con estas plataformas. Yo creo que estamos en un momento de vida pública, de vida política, donde hay como esta actitud de la vida, esta cosa que llaman política y esto que llaman los políticos, medio me incomoda, me abruma, pero al final
hace un rato comentábamos, si revisamos tasas de participación de elecciones locales recientes, sobre todo en 2010, pero algunas ya de 2011, por ejemplo Guerrero, que es un caso emblemático porque no obstante lo que puede estar pasando en ese estado fue una participación de más de 50%. En las de 2010, por lo menos en 6 estados tuvimos participaciones históricas de más de 40%. Es irónico que tengamos como esta crítica a la vida pública y gente que dice que de pronto no se entera o no sabe mucho, pero está participando, por lo cual creo que nos debemos de felicitar y felicitar a los institutos por el trabajo que están haciendo. Oye, y además me parece muy muy positivo con lo que empezaste a decir. Saben más de lo que creen, ¿no? Las personas que están diciendo en estos momentos, no, la verdad es que yo no estoy enterada, pero a través de las encuestas que realizas desde hace mucho tiempo, puedes ir detectando este termómetro. Y vas social. viendo cómo han ido cambiando los niveles de información, que eso es otro, yo creo que cambio interesante en este nuevo elector, ¿no? Tenemos un elector más informado, más sofisticado, que está dividiendo más su voto, pero hay un momento donde aprendimos, ¿no? Y estamos como desaprendiendo eso, que la política era como esto alejado, como esta cosa que está allá afuera de una vida que no me concierne, y cada vez más la política se está acercando. Otra vez, el caso de uno de los candidatos es muy emblemático porque viene absolutamente de política local. Tal vez los otros dos, ¿no? Tal vez Encinas, ¿no? O el candidato del PAN sean candidatos con vida más bien en lo nacional, con otro tipo de conocimiento. Pero es muy interesante que uno de los candidatos haya hecho su carrera en pura presidencia municipal. Y en ese sentido, consejero, ¿cambia el panorama electoral el que las candidaturas se amplíen ya hacia el Valle de México? Bueno, más que cambiar, lo que sucede es que por primera vez son candidatos del Valle de México. Tradicionalmente eran del Valle de Toluca, ahora por primera vez son del Valle de México. ¿Y qué importancia tiene esto, consejero? El grueso de la votación en el Valle es del 60% aproximadamente. Y esto puede significar una mejor y una mayor votación hacia estos candidatos. Vamos a hacer una pausa. Al regresar me gustaría entrar a otro tema porque la semana pasada se llevó a cabo una entrevista, un debate en el programa de Denise Merker, y lo digo así, entrevista-debate, porque yo sentí que no sabían cómo calificarlo y había cierto, no sé si temor, pudor o falta de claridad. O falta de claridad de qué es lo que estábamos viendo. Sí. ¿Hay alguna restricción al respecto? Una pausa y volvemos. La semana pasada vimos este primer encuentro entre candidatos a la gubernatura del Estado de México en el programa Punto de Partida, pero como les comentaba, yo sentí que no sabían si llamarle debate, entrevista, ¿no? Y sí, algunos hacían referencia a que sí era un debate. ¿Hay alguna restricción al respecto, consejero, o en qué momento sí se van a llevar a cabo debates, cuándo debemos definirlos como tal? Como restricción podríamos decir que no lo hay. Finalmente lo que se pretende es difundir. Sí. Lo que sí puede haber causado cierta inseguridad en el tema es que, como es elección estatal, como hay normatividad estatal, habrá que considerarla. Y en el Instituto Electoral del Estado de México ya definimos cuáles son los mecanismos para llevar a cabo estos debates. Inclusive el día de ayer hubo una sesión donde ya se determinaron las fechas de los debates, que tenemos previsto que sean 3. 2 con candidatos y 1 con dirigentes de partidos políticos. ¿Qué van a hacer? La primera el día 8. El día 8 de junio. Ajá, con candidatos. Con candidatos 8 de junio y 22 de junio. Ajá. Y el día 15 con dirigentes de partidos políticos. Y eso sí tiene que ver con la normatividad interna, con la organización del Instituto Electoral del Estado de México, y tendrá su propia dinámica, sus propias reglas, su propio formato. Así es. Y se está buscando un formato más amable, que no sea el formato tan rígido, de todos de pie y como discutiendo entre ellos, sino tratar de hacerlo más participativo, más amable. Y qué bueno que entra al tema del formato. Y bueno, nada más para cerrar, entonces no hay ninguna restricción. Ya las entrevistas que concedan los candidatos, eso corre a cuenta de ellos y no hay mayor problema. No hay problema.
y bueno, y qué bueno que así sea, Francisco, que podamos ver muchas entrevistas para también conocer el tema de las plataformas y los contenidos, lo que estábamos comentando precisamente hace un momento, y no tener por un lado una rigidez que no permita el debate para conocer las plataformas, o por otro lado nada más lo que conocíamos como spotización, claro, en donde son mensajes muy breves y no contenidos. Ahí creo que tenemos un debate que no vamos a terminar del todo, por más que haya una regulación en lo federal, COFIPE, o en lo local. La tendencia, pues no solamente en México, sino en el mundo liberal, democrático, es hacia más información, hacia formatos menos estrictos, y ciertamente los medios ahí juegan un papel muy importante, porque si bien puede haber foros o espacios que estén organizados por el instituto que realiza las elecciones o que, digamos, puede ofrecer esto, la verdad es que pues, debe ser un debate que no para, ¿no? Es decir, no es porque todo el tiempo tengamos que saber de política o estar enterados de política, pero esta en particular es una campaña donde se redujeron mucho los tiempos, y en un espacio muy corto de tiempo se tiene que decir mucho. Otra vez, tal vez no a todos los ciudadanos, porque es lo normal, nos interesa todo, ¿no? Es decir, a lo mejor a mí me interesa muchísimo, ¿no? Es de lo más normal ahora la seguridad, a alguien más le interesará la economía, a alguien le interesará los planes urbanos, en fin, hay como, lo ideal es que una campaña haya información para todos. Yo creo que esto de las restricciones, digamos, tú te referías ahora, no sabían cómo llamarle a eso, dentro de la regulación de tiempos de campaña, entra, no entra. Yo creo que no hay nada mejor que la autorregulación, y cuando entramos a regulación extrema, estricta, violarla es muy fácil, digamos, con formatos que a veces le dan la vuelta a la ley. Entonces, ¿para qué nos metemos? Yo creo a veces, y miren que no soy el más liberal en ese tema, pero lo que ha aprobado la última reforma electoral es que debemos de recurrir al comportamiento más de los partidos y los candidatos, o la autorregulación. No va a haber forma de poner grilletes a esto, yo creo. En el programa anterior se hablaba precisamente de este tema, hablábamos sobre los contenidos en las redes y sobre la regulación o no, y también sobre campañas negativas que obviamente puede promover este tipo de espacios muy plurales, muy abiertos y sin reglas claras. Hay opiniones distintas, si gustan escuchamos lo que se dijo en el programa anterior para conocer su opinión. Uno de los elementos nuevos es este papel de las redes sociales, que realmente lo hemos visto en elecciones extranjeras, pero no hemos visto cómo funcionan en una elección tan importante como urbana. Lo que dicen de Internet es muy cierto, y el papel de los institutos es también interesante. Los institutos estamos medio chimuelos para sancionar los excesos de los partidos políticos en la red. ¿Por qué, consejero? Platíquenos. Los únicos que tienen dientes y medio recortados es el IFE, que es el que administra los tiempos del Estado. Sí, y en la red todavía no es muy claro qué se puede hacer, ¿no? Bueno, yo celebro enormemente, yo ahí soy un liberal. Entonces, que sea un espacio abierto. A mí me parece, abierto, yo creo en la absoluta libertad, y que los espacios abiertos y que la gente diga, afortunadamente no van a tener capacidad ningún instituto local electoral nunca de controlar la red. Entonces yo creo que estamos viviendo los primeros tiempos de una democracia a la que le falta mucho por crecer. Evidentemente hay la tentación regulatoria, el deseo de buena fe, y creo que es de buena fe en todos los casos cuando quieren que no aparezcan estos mensajes negativos. Yo creo que no hay que temerle, yo creo que hay que sancionar, que les cueste dinero cuando mientan, pero de ahí en fuera, que se debata, que se diga, que se discuta, y el que se mete a la cocina, que se aguante el calor, hombre, pues el que se ríe se lleva, pues si se lleva se aguanta. Si te metes a la política, aguántate, y que aguanten carros y carretas. Consejero, usted me decía, no, a mí no me gusta esta postura así tan abierta de Sabino Bastidas. Con relación a su expresión de que el que se meta a la cocina se aguante el calor. Sí. Bueno, no es que no me guste, sino que me parece que es un tanto, como que no se entendió lo que refería el consejero Vilchis cuando dice que ojalá y las campañas dejen de un lado las denostaciones y las campañas negras. Y Sabino decía que no, que esto no hay que regularlo, que hay que dejarlo, que la gente sepa las cosas como van y que hay que madurar. ¿Usted no cree que sea así? No, sí deben madurar, pero los políticos son los que deben de madurar. Nuestra obligación como instituto es proteger al ciudadano, que el ciudadano conozca las cosas de mejor manera, no necesariamente lo negro. Y el comentario del consejero Vilchis fue dirigido
hacia los ciudadanos. Es decir, ¿a quién impacta las campañas negras? No es cuestión de partidos. Los partidos como quiera, y los que participamos en las cuestiones electorales, pues nos metemos a la cocina y nos aguantamos el calor. Pero los ciudadanos, ¿por qué? De los efectos más claros que hay registrados en investigaciones que sí bajan los niveles de participación con campañas, que no es lo mismo campañas negativas que campañas negras. Digamos, aún en eso se ha visto que cuando una campaña negativa aporta información que es cierta, se puede dar incluso como una campaña legítima. El problema es cuando son... y eso el ciudadano lo va distinguiendo con el tiempo. Sí, claro. Es decir, no, cuando son personales, cuando hablan de atributos o personas que no tienen que ver mucho con el comportamiento político. Exacto, o con público lo que es, o con temas de interés público. Así ¿no? es, en el ámbito privado. La más legítima es una que habla del récord, digamos, de cuál es el currículum de ese posible candidato, incluso del partido, y es un récord cierto, ¿no? Entonces simplemente se expone la posición y dice, bueno, usted votó a favor de, subió el impuesto tal, estuvo en contra de, y esa yo creo que esa es informativa casi, además, esa es buena. ¿no? El problema es cuando entramos en estas campañas que aportan muy poco para esta toma de decisión de la cual estamos hablando, ¿no? En ese sentido, entonces, podremos decir, campañas negativas, sí, campañas negras, no, definitivamente. Digamos, si hubiera que hacer una distinción, y ciertamente lo que son las negras, por clasificarlas de alguna otra manera, son personales, son denigratorias frecuentemente, utilizan muchos adjetivos, pero incluso esas, y en eso estaría yo con mi amigo Sabino, hay que dejarlas que fluyan porque hay que dejar que el ciudadano tome sus decisiones. Digamos, si yo lo pongo en temas de lo que hacemos nosotros, información electoral, nosotros creemos que el que haya vetos para la información electoral y se prohíba una semana antes, 5 días antes la divulgación de encuestas, lo que está atrás de eso, que nos preocupa un poco, es el concepto que se está teniendo del ciudadano. Es decir, es como si el ciudadano no supiera tomar decisiones y nosotros creemos que sí. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final del programa. Híjole, bueno, de algunos, no de todos. Algunos sí cumplen, otros definitivamente no, pero sí creo que primero deberían de darnos a conocer su plataforma y después poder opinar, si no, igual no podemos decir muchas cosas. Pues no creo que más bien lo hacen para ganar, para conseguir lo que quieren, subir al poder y a lo mejor tienen buenas intenciones, ¿no? Pero en el camino ya con tantos compromisos internos y externos, yo creo que se pierde. Pues no mucha. ¿Por qué? Lo hemos visto en el pasado, ¿no? Prometen en campaña y ya cuando salen del poder como que se olvidan. Pues bueno, dependiendo de su propuesta está bien fundamentada y si hablan con datos, hay veces que podemos confiar en esos, pero si nada más son las promesas que tenemos, difícil. Pues en algunos sí, yo creo que no los podemos criticar a todos, pero yo creo que hasta la fecha yo creo que ninguno, porque siempre seguimos igual, ¿no? Yo desde que tengo uso de razón seguimos igual. No hay cambio, yo no veo cambio, entonces no sé. No, son gente realmente oportunista y que el gremio se ha sesgado hacia un nicho de poder más que hacia una labor de beneficio social, hacia un país o hacia un pueblo. No, la verdad, bueno, la mayor parte siempre se ha visto que no son puras promesas de campaña y realmente a la hora de cumplirlas no las cumplen al 100%. Sí, y la rendición de cuentas, ¿en dónde está? Y parte de esta expresión la vemos muy vívida en las redes sociales. También me llamó la atención, por cierto, en esta primera entrevista, debate en un medio de comunicación, cómo lo vivimos ya también a través de las redes. La reacción y la participación es increíble. Están sucediendo cosas, Así es. Francisco. Porque nuevamente el flujo de información es difícil de restringirlo, pararlo, y en redes sociales estamos hablando al final de ámbitos privados. Les cuento un par de anécdotas, no quiero preocupar aquí al consejero, pero a lo mejor y le preocupa. Para Guerrero y para Puebla se empezaron a difundir datos que se tenían de encuestas de salida,
los cuales reportaban a un probable ganador, ¿no? Si se sostenía, digamos, lo que se generó como una tendencia a las 12 del día, y empezó a circular en Twitter, ¿no? De gente que tenía 30,000, 40,000 seguidores. Puebla, digamos, hubo reportes desde las 12 del día, ¿no? El de un amigo, Federico Arreola, que tiene, ¿no? Que se dedica a esto casi profesionalmente, 40,000 seguidores. Y entonces, pues por lo menos había 40,000 gentes que sabía que estaba pasando dentro de las encuestas de salida que están prohibidas difundirse en medios públicos, a través de medios de comunicación. Y el otro caso que me pareció muy emblemático fue el de Puebla. En Puebla, el sitio de la Silla Rota, ¿no? Donde está, por cierto, pues es la creación del actual director del Universal, Roberto Rock, ¿no? Me parece muy buena idea en términos de lugares donde se difunde información, incluso plataformas, en fin. Pero en ese caso la Silla Rota dio datos electorales, lo mismo, desde las 10, 11 del día, como tendencias, que para fortuna son datos pues, que acabaron validándose durante el día. Y la Silla Rota debe andar ya por más de 20,000 seguidores. ¿Qué es Twitter? ¿Qué es Facebook? ¿Es privado? ¿Es público? Estamos en esta área donde otra vez, esto platicado con el director de comunicación del IFE, Alcundia, y con el presidente del IFE también, Valdés, pues sí están como preocupadones, pero ¿cómo regularlo? La realidad ha alcanzado cualquier tipo de regulación, entonces en ese sentido hay una reacción por parte de los institutos, y no solo eso, consejero, también hay que decir, las facultades no siempre alcanzan a los estatales, y la gente también se confunde porque dice, bueno, ¿y por qué no regulan? O sí regularon, o no regularon, o prohibieron, no prohibieron, y a ustedes, pues a ustedes no les llegó esa facultad. Evidentemente no tenemos la facultad, y además las redes sociales son incontrolables. Si son públicas o son privadas, es como algo privado para todo público. Entonces, podemos concluir por lo pronto esta parte con eso. Sí, es incontrolable. Y las redes sociales. Las redes sociales. Y que si le gustaría controlar, o que si está controlando el Instituto Electoral del Estado de México, y que podría ser positivo para esta participación. Son dos factores desde el punto de vista de propaganda electoral. Una que es la de los medios, que sí lo controla el IFE, por ley. Pero el IFE. El IFE. Federal, sí. Y la otra que controlamos los otros medios, como son los medios alternos, como son las campañas, como son las ferias, como son las entrevistas estatales, como son espectaculares, como son bardas. Eso ya nos toca monitorearlo y controlarlo a nosotros. Pues para concluir brevemente, porque esta historia sigue, esta serie de programas van a continuar, y por supuesto hablar de todo lo que envuelve al proceso electoral, pero algún mensaje, Francisco, en relación a lo que hemos platicado, rendición de cuentas, plataformas, y por supuesto toda la participación que implica las redes. Yo creo que es pertinente recordarle a algunos de estos entrevistados de sondeo, al auditorio de este programa, ¿no? del Estado de México, que yo creo que van a tener una elección donde se van a decidir muchos temas fundamentales para ellos, que la política no es una cosa alejada, que está mucho más cercana de lo que creen, que tienen instituciones trabajando de manera eficaz, eficiente, independientemente de cuál es el resultado de la elección. Entonces, sí, yo creo que un llamado a la participación y a que se informen en la medida de lo posible. La política tiene la fortuna de que siempre da espacio para algo que nos importa. O sea, no nos tiene que importar toda. Con que nos importe una parte de esas plataformas, con eso basta. Muchísimas gracias, Francisco, por haber estado aquí con nosotros. Un gusto. Policarpo, consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo espero en el próximo programa, porque estamos aquí para saber y entonces decidir.